David. Ahora mismo el pastor está hablando de unos proyectos. Y entonces meditaba yo en lo que estaba hablando y lo que decía la palabra. El pastor habla de unos proyectos, el pastor habla de que la iglesia tiene que echar hacia adelante. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros entendemos que aunque hay un pastor, aleluya, puesto en la iglesia, el pastor solo no puede. Tiene que tener un equipo de trabajo. La iglesia tiene que decir presente, los líderes tienen que decir presente, porque aleluya, los líderes no pueden decir el pastor no puede decir los líderes. Los líderes no pueden trabajar solos si no tienen un pastor. Y el pastor no puede trabajar solo si no tiene los líderes. Bendito sea el nombre del Señor. Y este es el caso que David fue uno de los reyes, o más de hecho, el mejor rey que tuvo Israel. Dice que era conforme al corazón de Dios. Hablamos de David, aleluya, que fue un hombre guerrero. Aleluya, que Dios le dio la victoria. Pero estaba rodeado de 30 hombres. Que eran los guerreros de David. Había más, yo. Pero aquí habla de 30 guerreros que eran los más sobresalientes. Pero entre esos más sobresalientes, óigame, no los 30, había otros que se destacaban, cada uno, aleluya, por una hazaña que hacían. Aleluya. Vamos a estar un poquito más cerca. Aleluya. Alabanza a Jesús. Aleluya. Y cada uno de estos valientes que comienza a hablar en esta palabra, oye, se destacaban por una hazaña muy especial que hacían. Eran hombres de guerra, eran hombres que estaban al lado. Y una de las cosas lindas que vemos de David, cuando David estaba dentro del templo, óigame, que le cantaba con el arpa a Saúl, que Saúl era el rey, y Saúl comenzó una persecución contra él. Una de las cosas que vemos es que él estuvo ahí, y Saúl le tiraba y él estuvo ahí. Pero llegó el momento en que él se tuvo que ir porque no aguantaba más nada, la vida de él corría peligro. Pero una de las cosas que vimos que se fue solo. Lo que él encontró, aleluya, que se unieron a él fueron gente que se encontraron en las montañas. Y de esa gente fueron formando un ejército. Y un ejército de valientes, un ejército que peleaba, un ejército que daba su vida por el rey. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí cuando comienza a hablar, óigame, habla de uno de ellos. Y cuando nosotros estamos hablando, yo no iba a hablar de todo, aunque no quiero hablar de todo, quiero tocar el último. Pero uno de ellos, fíjate que dice la Biblia que en una de las peleas, de una de las guerras, mató a 800. Él solo mató a 800. Pero habla de otro, que dice Eleazar, hijo de Dodo. El hombre, ¿verdad? Dice que también estaba en otra de las guerras. Y este hombre con la espada en la mano peleó tanto, que comenzó a pelear tanto que hasta que la mano se le cansó. Y de tal manera que aún la espada se le quedó pegada en la mano. Imagínese usted con el fuego, con el ardor, con todo el corazón que este hombre estaba peleando de tal manera que la espada se le quedó pegada en la mano. Me imagino yo que todos esos nervios, él se quedó ahí pegado. Me acuerdo cuando Jerry me habla de allá del trabajo, que él dice que usa un garfio ahí. Y cuando usted le mira la mano, oiga, me tiene un callo por aquí que por más que le pasa ayer siempre vuelve y sale. Y que muchas veces se le cliquean los dedos. Así era este hombre, óigame, había tomado esa espada de tal forma, óigame, que no había quien se la quitara de la mano. Y con esa espada comenzó a matar filisteos, bendito sea el nombre del Señor. Y la espada es símbolo de la palabra de Dios. Qué bueno que nosotros como guerreros, aleluya, lo que usemos para pelear no sea la sabiduría del hombre, no sea, aleluya, otra cosa, sino la espada de la palabra de Dios para pelear. Que la hacemos tanto en nuestra vida, que la tomemos tanto en nuestra mano, que la tomemos tanto en nuestro corazón, aleluya, que no haya nada ni nadie que nos quite la palabra de nuestra vida. Aleluya. Qué lindo es eso. Pero dice que hay otros que estaban defendiendo un terreno lleno de lentejas. Y pregunté qué era lenteja. Y bueno, por si acá no lo es, pero le echa la culpa a Miguel. Miguel me dijo que era como una bellota. Era para comer. Y dice que aquel hombre, los filisteos vinieron y él se paró en aquel lugar. Y todos los israelitas se
fueron. Pero este hombre se paró allí para defender aquel campo. Y dice que Jehová le dio grande victoria. Óigame, mire qué lindo es eso. Cuando tenemos la palabra, cuando nosotros sabemos en qué lugar estamos, cuando nosotros no confiamos en nosotros mismos y sabemos pararnos como hombres y mujeres de Dios y defender el lugar donde estamos. Aleluya, que aunque todo el mundo se vaya corriendo, usted se pare firme y usted diga, esta es la iglesia donde Dios me trajo y yo voy a pelear por esta iglesia. Aleluya, aunque todo el mundo se vaya, yo voy a pelear por la iglesia. Porque los que tenemos más tiempo aquí hemos visto, ¿verdad? Óigame que cuando hay un avivamiento tremendo, óigame que cuando las cosas marchan bien, óigame que cuando no hay guerra, todo el mundo dice, esta es mi iglesia, aquí Dios me trajo, pero no hace haber un movimiento rápido, no hacen pasar por una persecución pequeña, óigame, arrancan y se van. Óigame, pero este hombre se para firme. Y el pueblo de Israel se fue. Pero él dice, yo me quedo aquí. Y voy a defender la lenteja. Y como Michael dice que era para comer, yo le pongo y voy a defender donde está mi alimento. Porque aquí está mi alimento. Aleluya, yo voy a defenderlo. Aleluya, aunque me cueste la vida. Aleluya. Pero cuando uno se para firme, hermano, cuando uno se para firme en el nombre del Señor, Dios le da la victoria a uno. No importa, aleluya, por las circunstancias que estemos pasando, que la gente esté pasando, cuando nos paramos firmes, Dios te da la victoria. Pero sigue hablando de otro más. Pero aquí habla de tres hombres valientes guerreros de David. En esta ocasión David no era el rey todavía, había sido ungido rey, está huyendo de Saúl. Y yo le voy a poner, porque no puse tema, pero cuando estamos cerca del rey, yo buscaba, Señor, ¿qué digo? ¿Qué hago? Le podemos decir cuando estamos cerca del rey, cuando estamos pegados al rey, cuando tenemos comunión con el rey. Óigame, porque ustedes pueden creer que hay gente que se pasea en el palacio, pero todavía no conoce al rey. No porque estén en el palacio conocen al rey, ¿verdad que no? Estoy seguro que en el palacio donde estaba el rey, aleluya, había mucha gente que trabajaba, aún trabajaban para el rey, pero no conocían al rey. Hay gente que no conocía al rey estando en el mismo palacio. Pero estos que están aquí, aleluya, no solamente trabajaban para el rey, no solamente, aleluya, hacían lo que el rey quería, sino que andaban y conocían al rey. De tal manera que conocían al rey que tenían intimidad con el rey. Porque para hacer esto, dice que David llegó a aquel lugar. Y dice, vamos a imaginarnos nosotros, vamos a imaginarnos. Estaban ahí en ese lugar descansando y él alza así la voz y dice, o no la alza, dice, ¿quién me diese a beber del agua de la fuente de Belén? Tal vez un deseo. Usted sabe cuando nosotros que estamos en este país, y hay algo a veces de nuestros países que, bueno, yo no sé a usted, pero aquí uno compra un aguacate que uno se los come y dice que están buenos porque cuando no hay más nada. Pero a veces uno dice que un aguacatito de eso de Puerto Rico. Y así diferentes cosas que usted diría, pero aquí lo hay, pero si alguien me lo traía de mi tierra. Entonces David estaba en ese lugar y tal vez su vida tal vez había sequía en aquel lugar y él solamente piensa o lo dice tal vez en voz baja y dice, ¿quién me diese a beber? Óyame, porque el agua es buena, pero el agua de Belén no hay ninguna como ella. Él decía, aquello era agua pura, aquello era agua, alabado sea el nombre del Señor, directamente del pozo de Belén. Y él lo dice, y habían tres de ellos, óigame, que estaban cerca de él. Tres de ellos que conocían, aleluya, no había que mandarlos.